7 de la mañana con 36 minutos. Tenemos ya ahora mismo conectada con nosotros a la abogada Marcela Guiñaga. Ella es legisladora por la bancada de la Revolución Ciudadana y con quien hemos creído pertinente conversar sobre lo sucedido la tarde y noche de ayer en el Pleno de la Asamblea Nacional. Asambleísta, ¿cómo está? Muy buenos días. Les saludamos Licenia Espinel y Alexis Moncayo para preguntarle, ¿no? Finalmente, ¿cómo es que se resolvió esta no aprobación o rechazo de lo que fueron este proyecto de reformas parciales planteados, ¿no?, a la Constitución por un grupo de ciudadanos que quedaron como rezago del Trujillato, de ese Consejo de Participación Ciudadana de Transición que le provocó al país todo este descalabro institucional que hemos vivido? Buenos días, bienvenida. Hola Alexis, ¿cómo están? Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, comentarle que sí, lamentablemente una Asamblea Nacional desconectada de la realidad, de la grave crisis que viven los ecuatorianos, más aún con el escándalo de la aplicación de las vacunas, donde hay los ciudadanos VIP, hay los ciudadanos del grupete, de los amigos, de los compadres, que son los que se vacunan, y el resto de ciudadanos esperando alguna vez que este gobierno pues tenga la sensatez de poderlos vacunar por ser personas altamente vulnerables. Así que en ese contexto, ponerse a debatir reformas que no son necesarias, reformas que no tienen que ver con la reactivación económica, con el empleo, con las vacunas, con el tema de tener posibilidad de salvar a nuestros seres queridos de esta pandemia tan espantosa que ha tenido que vivir la humanidad, es evidente que va a reflejar un descontento no solamente en el debate, sino en el contenido de las mismas reformas. Ayer lo que sucedió, Alexis, fue que se negaron 44 reformas a la Constitución que fueron absolutamente rechazadas por la Asamblea Nacional. Usted vio ya cómo los bloques votaron, una vez más las 6, y creo algunos ex independientes, o digamos, eran antes de esas bancadas o independientes, se sumaron a ese grupo que votó a favor, pero se requería de una mayoría calificada, 91 votos, para que las mismas sean aprobadas. Estas reformas que fueron lideradas por este grupo que se han denominado desde algunas plataformas, algunas redes sociales como los notables, rezago del Trujillato, no es otra cosa más que reflejar reformas que tienen que ver con los intereses de los políticos, que no tienen que ver con los intereses de los ciudadanos, que no lo benefician en nada al ciudadano. ¿En qué puede beneficiar al ciudadano que la Asamblea Nacional tenga 2 cámaras? Cuando lo que tenemos que tratar de hacer es tener los mejores legisladores y la mejor representatividad a través de la profunda, y sí, creo que pendiente, reforma al Código de la Democracia que habrá que hacer en su momento determinado. Así que esto lo que se representa al fin del día es una cachetada a esos intereses particularísimos de algunos y no de interesarse en discutir los temas que le importan a los ciudadanos. Asambleísta Guiñaga, buenos días, de saluda Licenia. ¿Cómo se dio esta conjunción, digamos, de votos al final para la no aprobación de estas reformas, tomando en cuenta este distanciamiento que había entre el bloque de la Revolución Ciudadana y algunos integrantes de Alianza País? Esto finalmente permitió que no se proceda con la aprobación de esta normativa, por un lado, y por otro, ¿qué pasa ahora con el Consejo de Participación? ¿La facultad de nombrar a las autoridades de control va a continuar como a cargo del Consejo de Participación Ciudadana? Gracias, Licenia. Buen día. Decirle que sí, lo que ha sucedido ayer es que usted ve que la derecha se unió para conseguir aprobar estas reformas y todo aquello que se ha denominado del centro hacia la izquierda ha tenido una posición clara de negarlos. Nuestra bancada votó no, la bancada de la Revolución Ciudadana. Hay algunos legisladores que vienen votando con nosotros, me parece que son 6 o 7 aproximadamente en los últimos tiempos, y hay el rezago de lo que quedó en Alianza País, que como usted vio fueron castigados duramente en las urnas, tanto así que el presidente de la Asamblea, el señor Litardo, ni siquiera ganó su reelección. Usted vio la votación de Litardo, en unas votó no, en otras se abstuvo, y esos son mensajes claros de, parece ser que entendieron que la traición no da votos, que el incumplir planes de gobierno, la gente se da cuenta y que al fin del día lo que ha sucedido es que estos temas no son pues de interés, insisto, ciudadano. Así que
Eso fue lo que pasó. Usted vio que todo lo que quedaba de rezago de Alianza País, algunos independientes, Pachacutic también, es importante decirlo, lo que era el BADI en su momento, tampoco apoyaron estas reformas. Y yo creo que es una lógica muy clara, Licenia, es decir, leer lo que está pasando en el país, nada más. Así que, ¿cuál fue el resultado de eso? Bueno, que el Consejo de Participación sigue con vida plena. El Consejo de Participación tiene a su cargo la selección y llevar adelante los concursos de méritos para poder elegir a las autoridades de control. Eso no se ha tocado. Así que aquellos que anhelaban el pasado, las lógicas de la partidocracia, del reparto, pues han tenido que quedarse con la fiesta armada porque no se aprobó ayer, sin que esto quiera decir que no vayan a intentarlo hacer por otras vías, ¿no? Asambleísta, una duda y es, quisiera que nos aclare además con respecto del tema de las coincidencias en la votación para, digamos, de alguna forma responder a las críticas que ya han empezado a generarse a través de las redes sociales, porque llevamos el análisis político de temas que son muy de fondo, que tienen que ver con reformas parciales a la Constitución, a la forma de la votación y cómo coinciden ahora el correísmo y el morenismo, según algunos expertos, ¿no? Entonces, como simplifican tanto el análisis político y periodístico en este caso, para decir que ustedes han gobernado siempre con Moreno. De hecho, esta semana hemos visto un relato, tanto en redes sociales como en algunos espacios de entrevistas y de comunicación, en los que han dicho, a ver, pero veamos la hoja de vida de todos quienes terminaron gobernando con Moreno y la mayoría también fueron parte del gobierno de Correa. ¿Cómo explicar entonces eso también y qué respuesta dar a quienes ahora manifiestan que nuevamente el correísmo con el morenismo se han juntado? No, evidentemente aquí no hay ninguna tendencia morenista en lo absoluto. Aquí lo que el rezago de Alianza País, entonces deberían decirle lo mismo a Pachacutic, ¿no? Digamos, Pachacutic acaba de votar con este grupo para impedir que estas reformas sean aprobadas y con una simple lógica, Alexis, es que este tipo de cambios sustantivos, porque no son cambios menores, a la digamos, a la Constitución, son reformas importantes, buscan que ciertos grupos de poder, ciertas élites, el ser gobernado por los partidos políticos, tengan una fuerza muy potente respecto de la gobernabilidad al poderle meter la mano, ahora sí, a quienes, bueno, a las autoridades de control. Entonces parece ser que ellos los que añoran el país de los 90, de los cenicerazos, son evidentemente y se demostraron de cuerpo entero que son los que buscaban las reformas. Una reforma que, insisto, está completamente desconectada de los problemas de los ciudadanos, una reforma que ahora nos dicen que debemos tener 2 cámaras para ser mejores, cuando, digamos, no se ha mejorado la calidad del quehacer de la política al interior de las organizaciones políticas del país, una necesidad de decir, bueno, aquellas autoridades elegidas en el Trujillato que se mantengan, por ejemplo, porque consideran que para ellos son buenas autoridades, entre otras cosas. Muchos de esos abusos dieron paso a que el rezago de Alianza País, ojo, altamente castigado en el último proceso electoral, entienda que no es el momento para ir a esas reformas y por eso votaron. Algunos abstenciones, ojo, no votaron por el no. Otros que ya venían separados desde algún tiempo atrás votaron en la misma línea que votó la RC. Pero de ahí decirnos que nosotros hemos gobernado con Moreno, por favor, es la cosa más desvergonzada, más cínica que puede decir alguien en algún medio de comunicación o red social, cuando quien ha permitido sostener a Lenín Moreno son los mismos de la derecha, así que no nos confundamos. La ley de apoyo humanitario que ha permitido los despidos masivos de los trabajadores con 0 indemnización, no la apoyamos nosotros, la apoyó Creo, y también cierto rezago de la derecha en su momento. No recuerdo si en todo votó el Partido Social Cristiano, pero también tuvo algo que ver con esa votación. Así los mismos que bloquearon, por ejemplo, en materia de fiscalización políticos en contra de Richard Martínez. Los mismos que bloquearon el juicio político y que usted ve hoy tratan de desmarcarse para
no enterrarse en las urnas, por decirlo de esta manera, con miras a unas seccionales, ¿no? Recordemos que ya tenemos los resultados de la primera vuelta. El país le ha dicho no a la tendencia de la derecha, esta tendencia conservadora, extrema, neoliberal, que busca primero proteger el capital y luego a la gente. La gente quiere una tendencia donde nos podamos mirar igual, donde tengamos oportunidades, donde podamos vacunar a nuestros seres queridos sin tener la palanca o ser parte del club donde vamos a escuchar saxo. Yo creo que eso ha desvestido el clasismo puro, también de la clase política, ¿no? Asambleísta Guiñaga, usted mencionó que son más de 40 reformas, pero una también que llama la atención y que podría constituir un revés es la que tiene Fiscalía. La Fiscalía ha emitido en las últimas horas un comunicado en el que prácticamente le echa la culpa, digamos así, a la Asamblea Nacional, porque dice que la no aprobación de la reforma que tenía relación con la Fiscalía le genera limitaciones, le genera problemas de presupuesto que le impediría implementar más fiscales y luchar contra la delincuencia y contra la corrupción, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo queda el tema de la Fiscalía? Bueno, la Fiscalía sigue siendo parte en el ámbito administrativo, escúchese bien, no en el ejercicio pleno de la acción preprocesal y procesal penal. Eso siguen siendo competencias exclusivas de la Fiscalía, no pasan al Consejo de la Judicatura. Lo que tiene el Consejo de la Judicatura es la parte administrativa, es decir, el impulsar recursos, el ir hacia la tecnología, el hacer los concursos para llenar las vacantes, entre otras. Así que no nos confundamos, la Fiscalía sigue teniendo sus mismas competencias. La única diferencia que a mí me parece, si la señora fiscal tiene quejas porque el Consejo de la Judicatura no atiende sus necesidades, señora fiscal, quéjese, haga una rueda de prensa ahí, reclámele al país, dígale que la señora Maldonado no la apoya. Eso es lo que debe hacer. Pero en términos generales, dedicar que la señora fiscal, que debe estar investigando los delitos de lesa humanidad, los delitos de las masacres de las cárceles, los delitos contra la vida, el bien jurídico más importante de una sociedad, las agresiones sexuales que sufrimos las mujeres todos los días en este país, esté dedicada a si cambiaron el foco, le cambiaron la computadora, la impresora, me parece que es un despropósito. Yo sí pienso que la señora fiscal debe ejercer su liderazgo para que los recursos lleguen y le denuncie al país cuál es el apoyo que no tiene el Consejo Nacional de la Judicatura. Eso no se va a resolver porque ella tenga que contratar las bancas, las sillas, la oficina y llevar adelante los concursos de fiscales. Una suerte de tener que ver entre a qué fiscales selecciona y a qué no. Por eso es lo que tiene como competencia el Consejo Nacional de la Judicatura. A mí me parece que el no haber pasado esta reforma es parte del paquete, insisto, en un momento donde los ecuatorianos estamos preocupados por otras cosas. Ahora, asambleísta, esta postura que adopta ayer la mayoría de la Asamblea al no dar lugar y no aprobar estas reformas parciales a la Constitución, tienen en el fondo un mensaje político. Y justo ayer empezó la campaña de cara a la segunda vuelta, que será el 11 de abril, y obviamente el mensaje que da la Asamblea es un mensaje de carácter político. Yo decía hace un momento en el comentario que puede ser una buena señal, como diciéndole a la gente, la etapa que marcó el Trujillato se acabó, la Asamblea, y suscribo un tuit que le respondía a usted ayer, el colega y amigo Sebas Naranjo, que ayer le dijeron 30 veces no al 7 veces sí. Entonces me parece que se le puso un freno a todo ese rezago que tenía el Trujillato, que pretendía terminar, acabar, minar con toda la institucionalidad, ir hacia unos modelos que probablemente funcionan en otros países, pero que tienen una tradición larguísima de 200 años, y acá estamos tratando permanentemente de experimentar. Entonces, yo sí quisiera que usted nos diga, asambleísta, ¿cuál es el mensaje político que le da la Asamblea el día de ayer, de cara también a lo que será el próximo proceso electoral del 11 de abril? Efectivamente, el mensaje de ayer es absolutamente político y tiene que ver con que lo que nos vendieron, digamos, como discurso en el año 2018, que con la consulta popular del señor Trujillo, el Ecuador iba a ser el país de las maravillas, no sucedió. Que hoy los ecuatorianos sienten que desde el servicio público está venido a menos, que para sacar una cédula tienes que pagarle un tramitador porque ya no hay cupos, entre otras cosas, más allá de hablar luego de la grave crisis sanitaria que hemos vivido.
Hoy, un Estado completamente ausente, un Estado donde una prueba de hisopado en este país vale casi $100 y solamente el que tiene $100 puede saber si está contagiado o no para salvar su vida y la de los suyos. Así de terrible es lo que sucede en este país, cuando nos dijeron que luego de la consulta, pues todo esto iba a ser una maravilla. Lamentablemente jugaron con la confianza del pueblo ecuatoriano y el mensaje ha sido político. El mensaje es, no queremos reformas de esta magnitud, no queremos reformas lideradas por club de notables, queremos un país donde la salud, el trabajo, las oportunidades, la educación sean para todos, no de los ciudadanos VIP o clase muy importante, como se dice en inglés, o aquellos ciudadanos que tienen la palanca porque son amigas de amigos del grupo de gente del Club Rotario. Del Club Rotario, de los que colaboran porque son tan buenos, colaboran con los desposeídos. Yo creo que esa es la sociedad que no quieren los ecuatorianos y es un mensaje muy claro con miras al 11 de abril. El 11 de abril nos jugamos el país que queremos tener, el país donde se gobierne para unos pocos o el país donde la señora María, que vive en el barrio y en la zona de Monte Sinaí, pueda vacunar a su padre sin la palanca de nadie y simplemente acudiendo a un centro de salud. Eso es el Ecuador que nos debatimos, sí, el Ecuador entre lo clasista, lo discriminatorio, lo desigual, y el Ecuador donde podamos ojalá ser un país donde nos respetemos a pesar de nuestras diferencias, ¿no es cierto?, donde nos toleremos, donde seamos un país donde no se fomente el odio, pero también que la justicia haga lo suyo, no la justicia selectiva solamente de los opositores, persiguiendo con la policía, interviniendo sus comunicaciones, porque resulta que si hablamos también de los medios de comunicación, solamente cuando son del grupo, entonces sí Fundamedios actúa. Cuando no son del grupo, entonces resulta que los periodistas valen menos. Yo creo que ese es el Ecuador que nadie quiere. Hoy es un momento, sí, y coincido con Andrés, no es un momento para que el odio esté de moda, porque destruir, que lo que ha pasado en estos 4 años, que todo lo que tocó Moreno lo destruyó, es solamente el reflejo del odio hacia una persona, hacia una sola persona. Y el Ecuador, somos 17 millones de ecuatorianos. No toda la discusión puede fijarse en un gran líder que históricamente así estará en las páginas de este país, como Rafael Correa. Así que yo creo que los ecuatorianos, luego de estos casi 2 años que han sido terribles, porque todos hemos perdido a un amigo, a un compañero, a un conocido, nuestros familiares se han enfermado y hemos pasado momentos muy complejos y sentimos hoy más que nunca que el Estado presente, el Estado eficaz, el Estado regulador es indispensable en una sociedad. En una sociedad donde necesitamos que controlen el precio de los exámenes, donde necesitamos que controlen cuánto cuesta una mascarilla, donde necesitamos que controlen y regulen el acceso a la medicina, porque eso está de fondo entre salvar la vida de alguien que amamos o no. Así que yo creo que eso sí, absolutamente, Alexis, coincido, es un mensaje político muy fuerte de decir que el Ecuador no quiere el manoseo político para el grupete, sino que queremos un país donde haya oportunidades para todos. Asambleísta Aguiñaga, y hablando de manoseo político, ¿usted cree que ese mensaje que envían ahora con la no aprobación de esta reforma parcial a la Constitución pueda repetirse en caso de que llegue a la Asamblea Nacional el proyecto de ley de defensa de la dolarización, que también busca, a decir de muchos expertos, beneficiar solo a la banca, dejarle garantizado el negocio a la banca, privatizando el directorio del Banco Central? ¿Usted cree que este mensaje podría repetirse en lo que tiene que ver con ese proyecto de ley en caso de que lo vuelvan a enviar, como así lo ha anunciado el gobierno? Mira, hay cosas que hay que analizar. Primero, la Secretaría de Comunicación dijo un día que ya llegaba el proyecto y que había sido remitido y nunca llegó. Muy propio de este gobierno, dice una cosa y hace otra. Tú te preguntas por qué el gobierno se ha tomado tanto tiempo en estos últimos días, me parece casi un poco más de una semana, en remitir el económico urgente a la Asamblea Nacional. Está claro que primero que no tienen los votos. Eso es absolutamente evidente. En este contexto electoral, todas las fuerzas políticas medirán cuánto o no tiene costo político este proyecto económico urgente, donde la gente pretende engañarla. Lean a ustedes algunos artículos que estaban en el proyecto inicial. Primero, un golpe terrible para el cooperativismo del Ecuador.
¿Dónde están los representantes de las cooperativas hoy diciéndole a sus clientes que pueden estar en un momento de altísima crisis si pasa ese proyecto de ley? Beneficiando únicamente a los grandes bancos. Beneficiando a la gran banca, que son, digamos, compiten en este mercado de, digamos, y el acceso de sus clientes, por un lado. Por otro lado, el hecho mismo de que la banca pueda provisionarse en 3 años cuando un cliente cae en deuda, pues ya denominada impagable, ¿no es cierto? Cuando nosotros a los ciudadanos, la banca no nos permitió ni refinanciar nuestras cuotas en el peor momento donde nos encontrábamos encerrados. No es que no queríamos pagarle, ¿acaso los ecuatorianos somos sinvergüenzas? Los ecuatorianos, entre más sencillos son y más humildes son los primeros en dejar de hacer cualquier cosa para ir primero a pagarle a su acreedor. Así de cumplidos somos los ecuatorianos. Pero resulta que no pagamos, no es porque no queríamos, porque estábamos encerrados. Y en una ciudad, por ejemplo, como la de Guayaquil, que vive del comercio, comprenderá usted que muchos no tuvieron ni cómo pagar los servicios básicos mientras tenían que tener a sus familias confinadas. Así que una banca que no entendió lo que pasaba aquí, lo que pasaba en el mundo, que no le ha podido refinanciar una sola cuenta o una sola cuota a sus clientes, donde no ha tenido la sensibilidad de que cuando en plena pandemia pagábamos todo por transferencias, algunos los que podían pagar, jamás bajaron los costos de los servicios, porque cuando usted transfiere algo de una cuenta a otra, no es que es gratis, el banco le cobra. Seguramente usted se habrá dado cuenta, señor ciudadano, pero tampoco les importó. Y ahora resulta que dicen que es imposible casi que se bajen las tasas de interés, cuando los ciudadanos están al borde de perder sus casas, el bien más preciado que tiene una familia porque no puede pagar. Así que yo creo que mucho de eso debe comprender la gente. ¿Todos los ecuatorianos queremos tener dólares? Sí, por supuesto que sí. ¿Y hay que tomar acciones para ello? Claro, fortalecer la dolarización. ¿Con qué? Con dólares en la economía, no poniéndole un nombre o un título a un proyecto de ley. Así que yo creo que el gobierno está calculando, Licenia, el mejor momento, ¿cuándo? No lo sé. Tiene algunos días ya pensando por qué no ingresa el proyecto. Yo entendería que están viendo si tienen los votos. Esto va, insisto, a desnudar un debate que tiene que ser muy potente y donde los medios de comunicación tienen que darle seguimiento a cada uno de esos artículos que precisamente quieren que un grupo de notables se quede en la Junta de Política Bancaria y Monetaria de este país por fuera de las políticas que pueda generar el Ejecutivo, contradiciendo absolutamente la Constitución del Ecuador. Hay algo que me llama la atención respecto de este proyecto de ley y es, mientras por un lado en lo político Guillermo Lasso y su grupo de asesores, su grupo de confianza, están trabajando para tratar de desmarcarse del gobierno de Moreno, Moreno está tratando de llevar a la Asamblea un proyecto de ley que va a ser obviamente respaldado por Guillermo Lasso y por su bancada. Entonces, quisiera también que un comentario breve sobre este tema suyo, asambleísta, pero también quisiera que se refiera a profundidad a algo que usted ya lo mencionó hace un momento y decía, yo coincido con Andrés Arauz cuando él dice que el odio ya pasó de moda. Y estos días también hemos visto una campaña permanente en redes sociales en la que han manifestado que si gana Arauz, el correísmo va a regresar y va a regresar a cobrar venganza. Y que si Correa viene a matar. Bueno, gracias Alexis por traer este tema a la discusión. Mire, yo creo que el dolor ha sido tan enorme en estos meses de las familias que cualquier gobernante tiene que ponerse la camiseta del Ecuador, la tricolor, tiene que ponérsela, no vestirla, tiene que ponérsela en la piel, en el corazón, en la sangre. Y para eso no hay tiempo para vendetas políticas. Pero esto no quiere decir, ojo, que un funcionario público mañana no tendrá que responder por sus acciones u omisiones. Lo que no podrá hacer, y me parece que Andrés lo ha dicho con mucha claridad, un hombre en política fresco, nuevo, con nuevas formas de ver las cosas. Me encanta su juventud porque tiene también esta energía y este ímpetu que le puede hacer tomar las mejores decisiones, que nuestro próximo presidente no tiene que trabajar pues 15 horas, casi que tiene que trabajar 20, porque el Ecuador va a quedar en ruinas, que es lo que va a dejar Moreno. Lo siguiente, poder levantar la credibilidad de la palabra presidencial. Cuando el presidente dice se hacen las cosas, así de simple.
Y hoy ya vemos que Moreno dice A y sus funcionarios dicen Z, o como que no lo escuchan. Así que mucho de eso, obvio que tiene que quedar en el pasado. Cuando nos dicen Correa va a regresar, Correa no quiere regresar, en primer lugar. Correa lo ha dicho, su vida está en Bélgica. Él tiene un compromiso con su familia luego de haber dedicado años, de muchísimas horas, de muchísimo tiempo, de haber dejado de vivir con los suyos para dedicárselo al pueblo ecuatoriano. Y lo siguiente, Correa ha dicho que no quiere ni siquiera indulto, no quiere amnistía, ha dicho que él se defenderá en las cortes internacionales demostrando el mamotreto de juicio que le hicieron solamente con la hazaña de eliminarlo como actor político, y no pudieron, porque sabe, querido Alexis, aun cuando Correa dice que no quiere regresar a vivir al Ecuador, cuando usted visita los barrios de nuestro país, la gente siente que antes estaba mejor, y siente que alguien lo defendía, y siente que había institucionalidad, y siente que había dignidad de ser ecuatoriano. Y te piden en los barrios que vuelva Correa. Eso es lo que pide la gente, que les duela a ellos. Mire, hay gente que solo vive para procesar odio. Yo podría también decir lo mismo cuando alguna señora me gritó en pleno almuerzo con mi señora madre. Y mire, yo hay cosas que se las dejo a la vida, se las dejo a la justicia divina. Así que yo seguí mi vida, creo que sigo adelante, pero también los funcionarios públicos, así como algunos que son de oposición, no les gustan, los persiguen. Bueno, yo creo que cada funcionario, incluido el señor Moreno, una vez que deje de ser presidente, tendrá que responder por sus acciones u omisiones, sin que esto quiera decir vendetta, sin que esto quiera decir regresar al odio. Asambleísta Guiñaga, para finalizar, usted lleva el proceso de juicio político al ministro de Trabajo. Él ha dicho que le tiene sin cuidado este juicio político, que es un show electoral y que no va a caer en el juego de las interpelantes. ¿Cómo está este proceso? Bueno, el proceso va avanzando, creemos que va por buen camino, se han presentado las pruebas de cargo, las pruebas de descargo, hoy hay la sustanciación de algunas pruebas solicitadas por las partes interpelantes. Creemos que un ministro tan desfachatado como este, que no le importan los derechos de los trabajadores y es tan cínico para decirlo de esa manera, dice que esto es un show. Podemos decirle quién es el ministro de Trabajo, pues si no lo conocen ni el Ecuador. ¿Qué ganamos las interpelantes con llevarlo a juicio político? Lo que estamos aquí es defendiendo y poniéndonos del lado de la gente, de los trabajadores que han sido abusados, cruelmente despedidos y que no han recibido ninguna indemnización, a cuenta de que el ministro hizo una interpretación extensiva de la norma legal mal llamada de Ley de Apoyo Humanitario, que ha permitido todos estos abusos por parte de malos empresarios. Porque también hay de los buenos empresarios, de los empresarios que dijeron, el gerente propietario dijo, yo no cobro mi sueldo con tal de pagar a mis trabajadores. Yo no voy a refinanciar con mis proveedores, pero necesito seguir manteniendo mi nómina, que me voy a reinventar y vamos a hacer ahora todo vía telemática, vamos a entregar las cosas a domicilio. Bueno, sí hay de los empresarios que se pusieron del lado de sus trabajadores, pero también hay de los otros que aprovecharon a despedir a aquellos que estaban a muy pocos días de tener que recibir su jubilación patronal para no tener este pasivo y tener que seguir pagándoles los próximos años de vida de ese trabajador. Así que el señor Isch tendrá que responder, esto no es vendetta, esto es simplemente la ejecución de nuestras atribuciones, y si poco le importa, entonces ministro, no se preocupe, usted va a ser censurado y destituido y póngalo después en su currículum y no pasa nada. Ese es el Ecuador donde hoy hay que responder. Sí, y el ministro está enfrentado a un juicio político. Yo para cerrar tengo nada más una pregunta con respecto al mismo tema casi, ¿no? Y un comentario brevísimo también de nuestra invitada. ¿Qué decir con respecto de la negativa del doctor Borrero de asistir a la invitación que le ha formulado el Grupo Faro para un debate con Carlos Rabascal, los candidatos vicepresidenciales, por un lado? ¿Y qué espera también Marcela Guiñaga del debate del próximo 21 de marzo entre los dos candidatos presidenciales? Bueno, sí, es una pena que el señor Borrero no haya estado a la altura de enfrentar en un debate, ojo, hecho por un grupo académico, porque entiendo que el Grupo Faro es el organizador, pero hay digamos, una suerte de auspiciantes desde la academia
que la idea era enriquecer las propuestas, que los ciudadanos conozcan cuál va a ser el rol de un vicepresidente, no como decía Velasco, ¿verdad? El, el pagado, ¿cómo es que decía en esta frase muy popular? Que era el conspirador a Conspirador sueldo. a sueldo. Decía Velasco, exactamente. No. Refiriéndose, me parece que a Carlos Julio era, ¿no? Exactamente, cuando hablaba del rol del vicepresidente. Lo importante era saber cuáles van a ser los roles prioritarios de los señores vicepresidentes en un momento generalizado de crisis sanitaria y económica. Así que es una pena que el señor Borrero se haya, digamos, se haya puesto un poco temeroso de enfrentar... Amilanado, para usar las mismas palabras que Velasco. Amilanado, no quería usar una palabra coloquial que se usa por acá en la ciudad de Guayaquil. Mejor no. Porque no me van a permitir los medios de comunicación. Pero sí, es una lástima. Entiendo que el debate se va a hacer. Nosotros lo vamos a acompañar a Carlos aquí en la ciudad de Guayaquil. El debate se va a hacer y lo importante es que la gente conozca las propuestas, ya que estaría enfocado Carlos de llegar a la vicepresidencia. ¿Qué espero del día domingo? Espero un debate de alturas, de propuestas. Quiero ver ese rol de estadista que tendrá Andrés Arauz, siendo joven, pero siendo un hombre también académico y altamente preparado, donde se va a centrar, sí, en uno de los ejes principales será el tema económico, el rol, digamos, del gobierno, del sector público en la reactivación económica, pero también de los otros temas que nos preocupan a todos, la salud, qué va a pasar con esta educación ahora donde los chicos no acceden porque no tienes internet, cómo vamos a luchar contra las altas tasas de inseguridad, cómo vamos a minorar esas brechas de desigualdad entre los que más tienen y los que menos tienen, entre otras. Así que espero que el debate sea de altura, que nos enriquezca con propuestas y nos permita, aquellos que verán el debate el domingo 21, nos permita tomar las mejores decisiones para el próximo 11 de abril. Queremos agradecerle a la legisladora Marcela Guiñaga, la asambleísta de la Revolución Ciudadana, y yo me quiero despedirle de esta entrevista, no sin antes hacerle llegar los saludos del personal masculino de Pichincha Comunicaciones, que lo ha tenido todo el tiempo que duró la entrevista suspirando literalmente, le cuento. Gracias, un abrazote. Que tenga gracias, asambleísta. Buen día, chao. 8 de la mañana con 8 minutos, Alexis, tiempo de hacer una pequeñísima pausa, volvemos enseguida para conversar con el alcalde de la ciudad, Jorge Yunda. Me has hecho reír, esos chats están que arden. Sí, por eso les digo, para que se sientan más tranquilos. Ha llegado los saludos al asambleísta Guiñaga.